El rico ranchero llegó a cobrar una deuda y halló a una viuda con 5 hijos hambrientos. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la vasta extensión del territorio de Arizona. Las montañas rocosas se alzaban en el horizonte como gigantes silenciosos, mientras el viento arrastraba nubes de polvo que danzaban entre los cactus y arbustos espinosos. En medio de esta desolación, una figura solitaria montada en un caballo negro se dirigía hacia una modesta propiedad que se divisaba a lo lejos. William Carter ajustó el ala de su sombrero negro para protegerse del sol implacable. Sus ojos verdes, fríos como el hielo del invierno, escrutaban el paisaje con la precisión de un depredador. A sus 42 años, Carter había construido un imperio ganadero que se extendía por miles de hectáreas, y su reputación como hombre de negocios despiadado era conocida desde Phoenix hasta Tucson. No había llegado a donde estaba siendo blando o sentimental. El cuero de su silla crujía rítmicamente mientras el caballo avanzaba al trote. Carter llevaba un traje negro impecable, a pesar del calor sofocante, y sus botas de cuero fino relucían incluso bajo la capa de polvo del camino. En el bolsillo interior de su chaqueta, guardaba un documento que había estado esperando usar durante meses, la escritura de deuda firmada por Thomas Henderson, que ahora le debía la considerable suma de $500, más los intereses acumulados. $500, murmuró Carter entre dientes, mientras su caballo sorteaba un arroyo seco. Para él, esa cantidad era insignificante, apenas el costo de una buena yegua de cría. Pero no se trataba del dinero, se trataba del principio. En el territorio, la palabra de un hombre era su moneda más valiosa, y quien no cumplía sus compromisos se convertía en un paria. Carter había prestado ese dinero a Henderson 6 meses atrás, cuando el hombre vino a suplicarle ayuda para salvar su pequeño rancho de una sequía devastadora. «Solo necesito tiempo para que llueva, señor Carter», había dicho Henderson, con el sombrero entre las manos y la voz quebrada por la desesperación. «En cuanto mejore la situación, le pagaré hasta el último centavo, se lo juro por la memoria de mi padre». Carter había accedido, más por aburrimiento que por compasión. Le divirtió la idea de ver cómo se las arreglaría un pequeño ranchero para sobrevivir cuando la naturaleza se volvía en su contra. Pero los meses pasaron, y las lluvias nunca llegaron. El ganado de Henderson comenzó a morir, sus cultivos se marchitaron, y el hombre se volvió cada vez más esquivo cuando Carter enviaba a sus hombres a preguntar por el pago. Ahora, después de recibir noticias de que Thomas Henderson había muerto de una fiebre el mes pasado, Carter había decidido venir personalmente a resolver el asunto. Los Henderson tenían tierras, una casa, ganado. Algo tendría que haber para cubrir la deuda. Y si no, bueno, Carter conocía otros métodos para recuperar lo que le debían. A medida que se acercaba a la propiedad de los Henderson, Carter pudo observar los signos evidentes de las dificultades que había enfrentado la familia. La cerca de madera que delimitaba el terreno estaba parcialmente caída, con postes inclinados y alambres sueltos que colgaban como cuerdas rotas. Los pocos animales que se veían, unas cuantas vacas flacas y algunos pollos, se movían lentamente, buscando desesperadamente algo de sombra bajo los escasos árboles que habían sobrevivido a la sequía. La casa principal era una estructura de madera de 2 pisos, que en sus mejores días había sido pintada de blanco. Ahora, la pintura se descascaraba como piel quemada por el sol, y algunas tablas del porche se veían combadas y astilladas. Sin embargo, Carter notó que alguien había hecho esfuerzos por mantener el lugar habitable. Las ventanas estaban limpias, había cortinas colgadas del interior, y un pequeño jardín junto a la casa mostraba signos de cuidado reciente, aunque las plantas luchaban contra la falta de agua. Carter desmontó frente a la casa y ató las riendas de su caballo a un poste del porche. Sus espuelas tintinearon mientras subía los escalones de madera, que crujieron bajo su peso. Antes de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió lentamente. Una mujer joven apareció en el umbral, y Carter se detuvo en seco. No esperaba encontrar a alguien como ella. Margaret Henderson tendría unos 25 años, con cabello castaño recogido en un moño simple pero elegante.
Sus ojos azules, del color del cielo antes de la tormenta, lo miraron con una mezcla de cautela y dignidad que lo sorprendió. A pesar de que su vestido de algodón azul claro estaba visiblemente remendado y descolorido por el sol, lo llevaba con una gracia natural que hablaba de una educación refinada. «Buenos días», dijo Margaret con voz firme, aunque Carter pudo detectar un ligero temblor en sus palabras. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» Carter se quitó el sombrero, más por costumbre que por cortesía. «Señora Henderson, supongo. Soy William Carter. Vengo por un asunto de negocios relacionado con su difunto esposo». El rostro de Margaret se endureció ligeramente, y Carter vio cómo sus manos se aferraron al marco de la puerta. «Señor Carter, he oído hablar de usted». Su voz ahora tenía un tono más frío. «Mi esposo mencionó su generosidad». «Me temo que no es generosidad lo que me trae aquí hoy, señora», respondió Carter, sacando el documento de su chaqueta. «Su esposo me debe $500 más intereses. He venido a discutir los términos del pago». Margaret palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. Carter pudo ver cómo tragaba saliva antes de responder. «Señor Carter, mi esposo murió hace apenas un mes. Estoy segura de que puede entender que estos han sido tiempos muy difíciles para mi familia». «Lo entiendo perfectamente», dijo Carter con voz fría. «Pero las deudas no mueren con las personas, señora Henderson. Alguien debe hacerse responsable». En ese momento Carter escuchó voces infantiles desde el interior de la casa. Margaret se volvió rápidamente hacia adentro con una expresión de preocupación en su rostro. «Emily, mantén a los niños en la cocina», dijo con voz baja pero firme. Una voz joven respondió desde adentro. «Sí, mamá». Carter alzó una ceja. «¿Niños? No sabía que Thomas tenía hijos». Margaret se irguió mostrando una fiereza protectora que Carter no había esperado. «Tengo 5 hijos, señor Carter. Emily tiene 14 años. Los gemelos David y Daniel tienen 12. Sarah tiene 8. Y mi pequeño Michael apenas cumplió 5 años». La información golpeó a Carter como un puñetazo inesperado. Había venido preparado para tratar con un viudo desesperado, quizás con un hijo o 2 que pudieran trabajar para pagar la deuda. No había contado con una viuda joven con 5 bocas que alimentar. «Ya veo», murmuró guardándose de momento el documento. «¿Y cómo planea ocuparse de la deuda de su esposo, señora Henderson?» Margaret respiró profundamente, y Carter pudo ver cómo luchaba por mantener su dignidad. «Señor Carter, seré honesta con usted. La sequía arruinó nuestros cultivos, perdimos la mayor parte del ganado, y los gastos del funeral de mi esposo agotaron nuestros últimos ahorros. No tengo $500. Entonces tendremos que encontrar otra forma de resolver esto», dijo Carter, su voz manteniéndose fría pero sus ojos comenzando a estudiar a la mujer frente a él con más atención. Margaret se envolvió en sus propios brazos, como si sintiera frío a pesar del calor sofocante. «¿Qué está sugiriendo exactamente, señor Carter?» «Esta propiedad, su casa, lo que quede de su ganado. Todo eso tiene valor. Podríamos llegar a un arreglo. Esta es la única casa que mis hijos han conocido», dijo Margaret, su voz ahora temblando ligeramente. «Es todo lo que nos queda de su padre». Carter sintió una extraña punzada en el pecho, algo que no había experimentado en años. La vulnerabilidad en la voz de Margaret, combinada con la fiereza con que defendía a su familia, creaba una contradicción que lo desconcertaba. Se había preparado para una negociación de negocios, no para encontrarse con una mujer que irradiaba tanto fortaleza como fragilidad. «Las emociones no pagan deudas, señora Henderson», dijo, aunque su voz había perdido parte de su frialdad habitual. En ese momento un ruido desde la cocina atrajo su atención. Era el sonido inconfundible de un estómago rugiendo, seguido por una voz infantil susurrando. «Mamá, ¿cuándo vamos a cenar?» Margaret se sonrojó profundamente. «Emily, por favor, mantén a Michael ocupado», dijo hacia adentro con una nota de desesperación en su voz. Carter entrecerró los ojos. «¿Cuándo fue la última vez que sus hijos comieron una comida completa, señora Henderson?» Margaret levantó la barbilla desafiante. «Eso no es asunto suyo, señor Carter». Pero Carter ya había visto suficiente. La palidez de Margaret no era solo por el shock de su visita.
Sus mejillas hundidas, la forma en que su vestido colgaba holgadamente de su figura, la manera en que evitaba sus ojos cuando preguntó sobre la comida, todos eran signos que él reconocía de los tiempos difíciles en los ranchos. «Señora Henderson», dijo Carter con un tono más suave, «¿puedo entrar? Creo que necesitamos tener una conversación más larga sobre esta situación». Margaret vaciló. Carter pudo ver el conflicto en sus ojos, la desconfianza hacia él luchando contra la desesperación de su situación. Finalmente se hizo a un lado. «Por favor, pase. Pero le advierto que mis hijos están nerviosos. Han pasado por mucho». Carter entró en la casa y inmediatamente notó la diferencia de temperatura. El interior estaba más fresco, pero también había un aire de desolación que no podía ignorar. Los muebles, aunque limpios y ordenados, mostraban signos de desgaste extremo. Las cortinas estaban zurcidas en varios lugares, y pudo ver que algunos libros en una estantería tenían las páginas amarillentas por la humedad. Margaret lo condujo a una pequeña sala de estar, donde 2 sillas de madera gastada flanqueaban una chimenea que obviamente no había sido usada en meses. Sobre la repisa había una fotografía de familia. Thomas Henderson, un hombre de aspecto robusto con bigote, rodeado de Margaret y los 5 niños. Todos sonreían, y Carter pudo ver que la foto había sido tomada en tiempos mejores. «Por favor, siéntese», dijo Margaret señalando una de las sillas. Carter notó que ella permaneció de pie, como si estar preparada para moverse le diera algún tipo de ventaja. «Señora Henderson», comenzó Carter, «voy a ser directo con usted. Es evidente que su familia está atravesando dificultades severas. La pregunta es, ¿qué está dispuesta a hacer para resolver la deuda de su esposo?» Margaret cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, Carter vio una determinación férrea que lo sorprendió. «Señor Carter, haré cualquier cosa honesta y legal para proteger a mis hijos. Pero no tengo dinero, y esta casa es todo lo que tenemos». «Honesta y legal», repitió Carter sintiendo una sonrisa amarga formándose en sus labios. «Eso limita considerablemente las opciones, ¿no le parece?» Margaret se sonrojó de nuevo, pero mantuvo su mirada fija en él. «Soy una mujer decente, señor Carter, y criaré a mis hijos para que sean personas decentes también». Carter se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio trasero donde pudo ver ropa colgada en una cuerda, vestidos pequeños remendados, pantalones con parches y camisas que habían sido obviamente pasadas de un niño a otro. La imagen le recordó su propia infancia, cuando su familia había perdido todo en una mala cosecha y tuvieron que depender de la caridad de otros. Se volvió hacia Margaret, que lo observaba con cautela. «¿Sabe cocinar, señora Henderson?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Perdón?» Le pregunté si sabe cocinar. Y limpiar, presumo. ¿Sabe manejar una casa grande? Margaret frunció el ceño, confundida por el rumbo de la conversación. «Por supuesto que sé hacer esas cosas. He estado manejando esta casa y criando a 5 niños. Pero no entiendo qué tiene que ver eso con la deuda de mi esposo». Carter regresó a su silla y se sentó, estudiando el rostro de Margaret con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Tengo una propuesta para usted, señora Henderson. Una que podría resolver tanto su problema como el mío». Margaret se sentó lentamente en la otra silla, su cuerpo tenso como un resorte. «Le escucho. Mi casa es grande, demasiado grande para los pocos sirvientes que tengo. Necesito a alguien que se encargue de la administración doméstica, alguien que supervise las comidas, mantenga el orden, se ocupe de las necesidades diarias». Carter hizo una pausa, observando la reacción de Margaret. «Estoy dispuesto a ofrecerle ese trabajo. A cambio, la deuda de su esposo se consideraría saldada». Margaret parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado correctamente. «¿Me está ofreciendo trabajo como su ama de llaves?» «Algo así», respondió Carter. «Tendría su propia habitación, comida asegurada y un salario modesto. Además, la deuda desaparecería». «¿Y mis hijos?», preguntó Margaret inmediatamente. Carter había estado esperando esa pregunta. «Podrían venir con usted. Hay espacio suficiente». Margaret se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación. Carter pudo ver cómo su mente trabajaba furiosamente, evaluando la propuesta desde todos los ángulos. «Señor Carter,
dijo finalmente deteniéndose frente a él. Su reputación me precede. He escuchado historias sobre cómo trata a las personas que le deben dinero. ¿Por qué me haría esta oferta en lugar de simplemente tomar mi propiedad? Carter se encontró sin una respuesta fácil. La verdad era que él mismo no estaba completamente seguro de por qué había hecho la oferta. Algo sobre la dignidad de Margaret en medio de su desesperación, la manera en que protegía a sus hijos, la forma en que mantenía su hogar ordenado a pesar de sus dificultades. Todo eso había despertado algo en él que prefería no examinar demasiado de cerca. Digamos que es una decisión de negocios, respondió finalmente. Necesito ayuda doméstica. Usted necesita trabajo. Es una transacción mutuamente beneficiosa. Margaret lo estudió durante un largo momento. ¿Y si declinó su oferta? Carter sintió que su máscara fría se deslizaba de nuevo sobre su rostro. Entonces procederé a ejecutar la deuda por los medios habituales. Esta propiedad se subastará para cubrir lo adeudado. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Carter pudo escuchar voces susurradas desde la cocina, y se preguntó si los niños estaban escuchando la conversación. Margaret parecía estar luchando una batalla interna, su rostro reflejando una mezcla de orgullo herido y desesperación práctica. ¿Cuánto tiempo tendría para decidir?, preguntó finalmente. Hasta mañana al mediodía, respondió Carter, levantándose de su silla. Regresaré por su respuesta. Margaret asintió lentamente. Muy bien, señor Carter. Tendrá mi respuesta mañana. Carter se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Señora Henderson, para que quede claro, si acepta mi oferta, esperaré que cumpla con sus obligaciones de manera profesional. No tolero la pereza ni la incompetencia. Y para que quede igualmente claro, señor Carter, respondió Margaret con voz firme, no tolero la falta de respeto ni el abuso. Si acepto su oferta, será bajo términos de dignidad mutua. Carter sintió una sonrisa involuntaria tirando de las comisuras de su boca. Era la primera vez en años que alguien le ponía condiciones. Entendido, señora Henderson. Mientras montaba su caballo y se alejaba de la propiedad de los Henderson, Carter no pudo evitar voltear una vez para mirar hacia atrás. Margaret seguía parada en el porche, observándolo partir. Incluso a la distancia, pudo ver la rigidez de su postura, la determinación en la forma en que mantenía la cabeza en alto. El viaje de regreso a su rancho le dio tiempo para reflexionar sobre lo que acababa de ocurrir. Había venido a cobrar una deuda y había terminado ofreciendo trabajo a la deudora. Era completamente contrario a su naturaleza, y sin embargo, algo sobre Margaret Henderson había despertado en él un impulso que no había sentido en años. Mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos, Carter se preguntó qué respuesta le daría Margaret al día siguiente. Y más importante aún, se preguntó por qué le importaba tanto su decisión. A lo lejos, el sonido del viento entre los cactus parecía susurrar secretos que solo el desierto conocía. Secretos sobre corazones solitarios y segundas oportunidades que llegarían disfrazadas de transacciones comerciales. La noche cayó sobre la pequeña propiedad de los Henderson, como una manta pesada y sofocante. Margaret permaneció despierta mucho después de que sus hijos se durmieran, sentada en la mecedora de madera que Thomas había construido para ella durante su primer embarazo. El crujido rítmico de la silla contra el suelo de madera era el único sonido que rompía el silencio, aparte del ocasional lamento del viento que se colaba por las grietas de las ventanas. La propuesta de William Carter daba vueltas en su mente como un torbellino. Ama de llaves. La palabra le dejaba un sabor amargo en la boca. Ella, que había sido criada como la hija de un próspero comerciante en San Antonio, que había recibido educación en piano y literatura francesa, que había soñado con tener su propio salón literario, ahora se enfrentaba a la posibilidad de convertirse en la empleada doméstica del hombre más temido del territorio. Se levantó de la mecedora y caminó hacia la ventana, apartando las cortinas desgastadas para mirar hacia las estrellas. La luna llena bañaba el paisaje árido con una luz plateada que hacía que todo pareciera etéreo e irreal. Recordó las noches en que Thomas y ella se sentaban en este mismo lugar, planeando el futuro de su familia, soñando con expandir el rancho,
con dar a sus hijos una vida mejor de la que ellos habían tenido. Thomas, murmuró hacia la noche, ¿qué harías tú en mi lugar? Pero solo el viento le respondió, susurrando entre los árboles marchitos que flanqueaban la casa. Margaret regresó a la sala y encendió una vela, creando un pequeño círculo de luz dorada en la oscuridad. Sacó de un cajón del escritorio de Thomas una libreta donde había estado llevando las cuentas familiares. Las páginas estaban llenas de números que contaban una historia de deterioro gradual. Gastos médicos por la enfermedad final de Thomas, pagos atrasados al almacén general, deudas con el veterinario por intentar salvar el ganado enfermo. Pasó las páginas hasta llegar a la última entrada. Reservas de comida, 3 latas de frijoles, 2 libras de harina, medio saco de avena. Era todo lo que quedaba entre sus hijos y el hambre. Había estado racionando las comidas durante semanas, dándole a cada niño una porción cada vez más pequeña, mientras ella fingía no tener apetito. Emily, su hija mayor, había comenzado a notarlo. Esa misma tarde, después de que Carter se fuera, Emily había entrado a la cocina mientras Margaret intentaba crear algo parecido a una cena con los escasos ingredientes disponibles. «Mamá», había dicho Emily con la sabiduría prematura de una niña forzada a madurar demasiado rápido, «no tienes que fingir que no tienes hambre. Sé que nos estás dando tu parte». Margaret había sentido que su corazón se rompía un poco más. Emily se parecía tanto a Thomas. La misma determinación férrea, los mismos ojos castaños que parecían ver demasiado. A los 14 años, ya estaba cargando responsabilidades que ninguna niña debería llevar, ayudando a cuidar a sus hermanos menores, surciendo ropa, intentando hacer que la escasa comida durara más tiempo. «Las madres nos las arreglamos», había respondido Margaret besando la frente de su hija. «Es nuestro trabajo». Pero ahora, en la soledad de la noche, Margaret sabía que ya no podía seguir arreglándoselas. La oferta de Carter representaba la diferencia entre la supervivencia y la lenta agonía de ver a sus hijos desnutrirse. Se dirigió hacia la habitación que compartía con Sarah y Michael, sus 2 hijos menores. A la luz de la vela, pudo ver sus rostros angelicales en el sueño. Sarah, de 8 años, tenía el cabello rubio de Margaret y la nariz respingada que le daba un aire travieso incluso dormida. Michael, su bebé de 5 años, abrazaba un caballo de madera tallado que Thomas había hecho para él el último Navidad que pasaron juntos. Los dos estaban visiblemente más delgados de lo que deberían estar. Margaret podía ver la forma en que sus mejillas se habían hundido ligeramente, cómo sus muñecas parecían demasiado frágiles. La culpa la golpeó como una bofetada física. Continuó hacia la habitación donde dormían los gemelos David y Daniel. A los 12 años, eran prácticamente idénticos, con el cabello castaño oscuro de Thomas y su misma estructura ósea robusta. Pero incluso ellos mostraban signos de desnutrición. David, normalmente el más bullicioso de los dos, había estado inusualmente callado durante los últimos días. Daniel, el soñador que siempre tenía la nariz metida en algún libro, había dejado de leer porque la fatiga lo vencía temprano cada noche. Margaret regresó a la sala, sintiendo el peso de la responsabilidad como una montaña sobre sus hombros. No era solo su orgullo lo que estaba en juego, era la vida de sus hijos. Se sentó en el suelo junto al baúl donde guardaba los pocos objetos de valor que Thomas y ella habían acumulado durante su matrimonio. Había un collar de perlas que había pertenecido a su madre, unos gemelos de oro que Thomas había heredado de su padre, y un pequeño broche de plata que él le había regalado en su primer aniversario. Margaret había considerado vender estas cosas, pero el joyero más cercano estaba a 2 días de viaje y no tenía dinero para el transporte. Además, incluso si lograba venderlos, el dinero no duraría mucho. Las joyas podrían comprarles comida por unas semanas, tal vez un mes si era muy cuidadosa. Pero después de eso, estarían de vuelta en la misma situación, y William Carter seguiría esperando el pago de la deuda. Margaret cerró el baúl y regresó a la ventana. En la distancia, podía ver las luces de la ciudad de Tombstone parpadeando como estrellas caídas. Sabía que allí había oportunidades de trabajo para una mujer sola. Podría lavar ropa, servir en un salón,
incluso trabajar en una casa de huéspedes. Pero también sabía que ninguno de esos trabajos pagaría lo suficiente para mantener a 5 niños y alquilar una vivienda decente. La propuesta de Carter, por más humillante que fuera, ofrecía estabilidad. Comida garantizada, un techo sobre sus cabezas, y la cancelación de una deuda que de otra manera los perseguiría para siempre. Pero también significaba ponerse ella y sus hijos bajo el poder de un hombre conocido por su crueldad en los negocios. Margaret había escuchado las historias. Se decía que Carter había arruinado a docenas de pequeños rancheros, que había tomado tierras y ganado de familias que no podían pagar sus deudas, que había echado a viudas y huérfanos de sus hogares sin mostrar el menor remordimiento. También se rumoreaba que era un hombre solitario y amargado, que vivía solo en su gran casa excepto por un puñado de empleados que le temían más de lo que lo respetaban. Sin embargo, algo en la forma en que Carter la había mirado esa tarde la desconcertaba. Había visto frialdad en sus ojos verdes, sí, pero también había detectado algo más. Una especie de reconocimiento, como si hubiera visto algo en ella que lo había sorprendido. Y luego estaba la oferta misma. Si Carter hubiera sido tan despiadado como su reputación sugería, simplemente habría ejecutado la deuda y tomado la propiedad. El hecho de que hubiera ofrecido una alternativa, por más humillante que fuera, sugería que había algo más complejo en su carácter. Margaret escuchó un ruido suave desde la habitación de los niños y se dirigió hacia allá rápidamente. Michael estaba despierto, sentado en la cama con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «¿Qué pasa, mi amor?», susurró Margaret, sentándose en el borde de la cama y atrayendo a su hijo menor hacia sus brazos. «Tengo hambre, mamá», murmuró Michael contra su hombro. «Mi barriga duele». Margaret sintió que su corazón se partía en dos. Acarició el cabello sedoso de Michael y lo meció suavemente. «Lo sé, cariño. Lo sé. Mamá va a arreglar esto, te lo prometo». «¿El señor que vino hoy va a llevarse nuestra casa?», preguntó Michael con la terrible intuición que a veces tienen los niños pequeños. Margaret respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Puede ser que tengamos que ir a vivir a otro lugar por un tiempo, Michael, pero estaremos juntos y eso es lo más importante. ¿Vamos a tener comida en el lugar nuevo?». La pregunta inocente fue como una puñalada. «Sí, mi amor, vamos a tener comida». Michael se relajó en sus brazos, y pronto se quedó dormido de nuevo. Margaret lo acostó con cuidado y regresó a la sala, donde la vela se había consumido hasta convertirse en un charco de cera. Encendió otra vela, y se sentó en el escritorio de Thomas. Sacó una hoja de papel y una pluma, y comenzó a escribir. No una carta de aceptación a Carter, no todavía, sino una lista de preguntas y condiciones que necesitaba aclarar si iba a considerar seriamente su propuesta. Escribió durante 1 hora, tachando y reescribiendo, tratando de encontrar las palabras exactas que expresaran su posición sin sonar demasiado desesperada o demasiado exigente. Finalmente, se recostó en la silla y leyó lo que había escrito. Condiciones para considerar la propuesta del señor Carter. Habitaciones separadas y privadas para mi familia. Libertad para disciplinar y educar a mis hijos como considere apropiado. Un día libre cada semana para asuntos personales. Respeto por mi dignidad personal y la de mis hijos. Clarificación de las expectativas específicas del trabajo. Garantía de que mis hijos no serán utilizados como trabajadores. Posibilidad de terminar el arreglo si las condiciones se vuelven intolerables. Margaret dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su vestido. No estaba segura de si tendría el valor de presentar estas condiciones a Carter, pero al menos ahora tenía una estructura para la conversación que tendría lugar al día siguiente. El resto de la noche pasó en una mezcla de sueño inquieto y vigilia ansiosa. Margaret se despertaba cada pocas horas, su mente inmediatamente regresando al dilema que enfrentaba. Cuando finalmente llegó el amanecer, se sentía como si no hubiera dormido en absoluto. Emily fue la primera en levantarse, como siempre. Margaret la encontró en la cocina, intentando encender el fuego de la estufa con los últimos trozos de leña seca. «Buenos días, mamá», dijo Emily evitando mirar directamente a los ojos de Margaret. «Pensé que podríamos hacer avena para el desayuno».
Margaret sabía que Emily había visto la cantidad mínima de avena que quedaba. La niña estaba tratando de hacer que la situación pareciera normal, de proteger a Margaret del peso de su propia desesperación. Eso suena perfecto, cariño, respondió Margaret abrazando a su hija. Emily, hay algo de lo que necesito hablar contigo antes de que tus hermanos se despierten. Emily levantó la vista, y Margaret vio el miedo en sus ojos. ¿Es sobre el hombre de ayer? Sí, el señor Carter me ha hecho una propuesta. Quiere que trabajemos para él en su casa como empleados domésticos. A cambio, cancelaría la deuda de papá. Emily procesó esta información en silencio durante un momento. ¿Y eso significa que no perderíamos todo? Significa que tendríamos un lugar donde vivir y comida garantizada, respondió Margaret cuidadosamente. Pero también significa que estaríamos bajo su autoridad. He escuchado cosas sobre el señor Carter, dijo Emily lentamente. La gente dice que es cruel. Margaret tomó las manos de su hija entre las suyas. Emily, eres lo suficientemente mayor para entender nuestra situación. Si no acepto su oferta, perderemos la casa de todas formas. Y no tengo trabajo, no tengo dinero, y no tengo familia que pueda ayudarnos. Esta puede ser nuestra única opción. Emily asintió con una madurez que partía el corazón de Margaret. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que ayudes a mantener a tus hermanos calmados, sin importar lo que pase hoy. Y necesito que confíes en que, pase lo que pase, haré todo lo posible por protegernos. Siempre he confiado en ti, mamá, respondió Emily, abrazando a Margaret con fuerza. Los otros niños se despertaron gradualmente, y Margaret intentó mantener la rutina matutina lo más normal posible. Preparó la escasa avena, estiró con agua para que rindiera más, y sirvió porciones pequeñas en los platos desportillados que habían sido su vajilla de bodas. David y Daniel devoraron su desayuno sin quejas, aunque Margaret sabía que seguían teniendo hambre. Sarah comió la mitad de su porción, y luego empujó el resto hacia Michael, que lo aceptó con la inocencia de un niño que no se daba cuenta completamente de lo que significaba el gesto de su hermana. Después del desayuno, Margaret envió a los niños a jugar en el patio trasero, mientras ella se preparaba para la llegada de Carter. Se lavó con el agua fría del pozo, se peinó con extra cuidado, y se puso su mejor vestido, uno de algodón verde oscuro que había sido su favorito antes de que las dificultades los alcanzaran. Mientras se miraba en el pequeño espejo agrietado de su dormitorio, Margaret apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Las preocupaciones y la desnutrición habían dejado su marca en su rostro. Tenía ojeras profundas, sus mejillas estaban más hundidas de lo que recordaba, y había una tensión en su expresión que no había estado allí un año atrás. Pero también vio algo más, una determinación férrea que no había sabido que poseía. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su propia madre, cuando su familia había enfrentado tiempos difíciles durante su infancia. Era la mirada de una mujer dispuesta a hacer cualquier sacrificio por proteger a sus hijos. A las 11:30, Margaret vio una nube de polvo en la distancia que anunciaba la llegada de Carter. Se alisó el vestido, verificó que el papel con sus condiciones estuviera seguro en su bolsillo, y salió al porche para esperarlo. Carter llegó puntualmente al mediodía, montando el mismo caballo negro del día anterior. Hoy llevaba un traje gris en lugar del negro, pero su presencia seguía siendo igual de imponente. Desmontó con movimientos fluidos y se dirigió hacia el porche con paso decidido. «Señora Henderson», dijo quitándose el sombrero, «espero que haya tenido tiempo suficiente para considerar mi propuesta». Margaret respiró profundamente, convocando toda la dignidad que le quedaba. «Sí, señor Carter. He tomado una decisión». Carter estudió su rostro, tratando de leer su expresión. «¿Y cuál es su respuesta?» Margaret sacó el papel de su bolsillo, pero no lo desdobló todavía. «Estoy dispuesta a aceptar su oferta, señor Carter, pero tengo ciertas condiciones que me gustaría discutir primero». Una sonrisa casi imperceptible apareció en los labios de Carter. «¿Condiciones? Eso es interesante. Proceda». Margaret desdobló el papel, sus manos temblando ligeramente. «Primera condición. Mi familia debe tener habitaciones privadas y separadas. No acepto que seamos tratados como sirvientes que duermen en los sótanos o establos.
Carter asintió lentamente. Eso puede arreglarse. ¿Qué más? Segunda condición. Mantengo la autoridad completa sobre la disciplina y educación de mis hijos. No toleraré interferencia en la forma en que elijo criarlos. Razonable, respondió Carter. Continúe. Margaret se sintió sorprendida por la facilidad con que Carter estaba aceptando sus condiciones, pero continuó. Tercera condición. Necesito un día libre cada semana para asuntos personales y familiares. Los domingos, dijo Carter sin vacilar. Cuarta condición. Exijo respeto por mi dignidad personal y la de mis hijos. No acepto humillaciones, insultos o tratamiento degradante. Carter la estudió con más atención. ¿Y cómo define exactamente tratamiento degradante, señora Henderson? Margaret se irguió, mirándolo directamente a los ojos. Cualquier cosa que me haga sentir menos que una persona decente, señor Carter. Cualquier cosa que avergüence a mis hijos o los haga sentir inferiores por sus circunstancias. Entendido, respondió Carter, y Margaret detectó algo en su voz que podría haber sido respeto. ¿Hay más? Margaret leyó las últimas condiciones. Clarificación de expectativas laborales, garantía de que sus hijos no serían explotados como trabajadores, y la posibilidad de terminar el arreglo si se volvía intolerable. Cuando terminó, Carter permaneció en silencio durante un momento largo. Margaret pudo escuchar el sonido de sus hijos jugando en el patio trasero, las voces de David y Daniel gritando con la energía limitada que les quedaba. Señora Henderson, dijo Carter finalmente, debo admitir que es la primera vez que alguien me presenta condiciones para saldar una deuda, pero encuentro sus términos razonables. Margaret sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. ¿Entonces acepta? Acepto sus condiciones, con una adición propia, respondió Carter. Espero lealtad, señora Henderson, discreción sobre mis asuntos privados y cumplimiento profesional de sus deberes. A cambio, prometo tratarla a usted y a sus hijos con la dignidad que merece cualquier persona decente. Margaret extendió su mano, un gesto que sorprendió a Carter. Entonces tenemos un acuerdo, señor Carter. Carter estrechó su mano notando lo pequeña y frágil que se sentía en la suya, pero también la firmeza de su apretón. Tenemos un acuerdo. ¿Cuándo pueden estar listos para mudarse? ¿Mañana? Preguntó Margaret, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de su respuesta. Mañana será perfecto. Enviaré un carruaje para recogerlos a las 10 de la mañana. Después de que Carter se fuera, Margaret se sentó en los escalones del porche y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio abrumador mezclado con terror por lo desconocido. Emily salió de la casa y se sentó junto a ella. ¿Vamos a estar bien, mamá? Margaret rodeó a su hija con un brazo y la atrajo hacia su lado. Vamos a sobrevivir, cariño. Y a veces, eso es suficiente para empezar. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias que podrían llevarse, Margaret sintió como si estuviera cerrando un capítulo de su vida y abriéndose a algo completamente desconocido. No sabía qué les esperaba en la casa de William Carter, pero sabía que había tomado la única decisión que le daba a su familia una oportunidad de futuro. El viento nocturno susurraba entre los árboles como si fuera una despedida, llevándose consigo los últimos vestigios de la vida que Margaret había conocido y amado. Mañana comenzaría una nueva existencia, una donde ella y sus hijos dependerían de la merced de un extraño, pero también era una existencia donde no tendrían que escuchar los llantos de hambre de Michael en la oscuridad. Y por ahora, eso era suficiente. El carruaje que William Carter envió para recoger a la familia Henderson era más elegante de lo que Margaret había esperado. El conductor, un hombre mexicano de mediana edad llamado José, ayudó a cargar sus escasas pertenencias con una cortesía que contrastaba notablemente con la rudeza que Margaret había anticipado encontrar entre los empleados de Carter. «Señora Henderson», dijo José con acento marcado pero inglés claro, «el señor Carter me pidió que les dijera que el viaje tomará aproximadamente 2 horas. Si necesitan parar por cualquier razón, solo avísenme». Los niños subieron al carruaje con una mezcla de emoción y nerviosismo. Para Sarah y Michael,
La experiencia de viajar en un vehículo tan fino era una aventura. Los gemelos trataban de mantener una fachada de indiferencia adolescente, pero Margaret podía ver la curiosidad brillando en sus ojos. Emily, como siempre, se mantenía alerta y protectora, manteniéndose cerca de Margaret. Mientras el carruaje se alejaba de la única casa que los niños habían conocido, Margaret sintió un nudo en la garganta. Sarah presionó su pequeña cara contra la ventana, observando cómo su hogar se hacía cada vez más pequeño en la distancia. ¿Podremos volver a visitarla algún día, mamá?, preguntó con voz pequeña. Margaret no tenía una respuesta honesta que dar. Ya veremos, cariño. Por ahora, vamos hacia nuestra nueva aventura. El paisaje cambió gradualmente mientras viajaban. Las tierras áridas y polvorientas alrededor de su antigua casa dieron paso a pastizales más verdes y mejor mantenidos. Margaret podía ver ganado saludable pastando en campos cercados, molinos de viento funcionando eficientemente y trabajadores ocupados en las tareas diarias de un rancho próspero. «Mira, mamá», dijo Daniel, señalando hacia una manada de caballos hermosos que corrían libremente en un corral grande. Nunca había visto tantos caballos juntos. José sonrió desde el asiento del conductor. El señor Carter cría algunos de los mejores caballos del territorio. Esos son sus favoritos para la reproducción. Después de casi 2 horas de viaje, el carruaje comenzó a subir una colina suave. Al llegar a la cima, Margaret experimentó una sensación de vértigo al ver la casa de William Carter extendiéndose ante ellos. La residencia era impresionante. Una estructura de 2 pisos construida en piedra y madera, con un porche amplio que se extendía a lo largo de toda la fachada frontal. Las ventanas eran grandes y numerosas, con contraventanas verdes que creaban un contraste elegante con las paredes de piedra clara. Jardines bien cuidados flanqueaban la entrada principal, con flores que de alguna manera prosperaban a pesar del clima árido. «Es como un palacio», murmuró Michael con asombro infantil. Margaret tuvo que admitir que la casa era mucho más grande y elegante de lo que había imaginado. Se preguntó cómo un hombre soltero podía necesitar tanto espacio, y por qué alguien con tanta riqueza evidente había estado tan determinado a cobrar una deuda relativamente pequeña. Carter los esperaba en el porche principal, vestido con ropa de trabajo, pero aún manteniendo esa presencia autoritaria que Margaret recordaba. A su lado estaba una mujer mayor, robusta, con cabello gris recogido en un moño estricto y un delantal inmaculadamente limpio. «Señora Henderson», dijo Carter mientras José ayudaba a la familia a bajar del carruaje. «Permítame presentarle a Consuela Morales. Ella ha sido mi ama de llaves durante los últimos 5 años, y será quien la ayude a instalarse y conocer las rutinas de la casa». Consuela se adelantó con una sonrisa cálida que inmediatamente tranquilizó a Margaret. «Bienvenida, señora Henderson. Y bienvenidos, niños. Estoy muy contenta de tener más vida en esta casa tan grande». Margaret notó que Carter observaba atentamente las reacciones de sus hijos. Sarah se escondía tímidamente detrás de las faldas de su madre, mientras que Michael miraba todo con ojos muy abiertos. Los gemelos mantenían esa actitud cautelosa típica de los niños de su edad cuando se enfrentan a una nueva autoridad. «Consuela les mostrará sus habitaciones», continuó Carter. «He dispuesto que tengan el ala este de la segunda planta. Son 3 habitaciones conectadas con una sala común privada para su familia». Margaret sintió un alivio inmediato. Las habitaciones estaban en una sección separada de la casa, lo que les daría la privacidad que había solicitado. «Señor Carter», dijo Margaret, «mis hijos y yo le agradecemos mucho su hospitalidad. Esperamos cumplir con nuestras obligaciones de manera satisfactoria». Carter asintió bruscamente. «Estoy seguro de que así será. Consuela, por favor, lleve a la familia Henderson a instalarse. Hablaré con la señora Henderson sobre sus responsabilidades después de que hayan tenido tiempo de acomodarse». Mientras seguían a Consuela hacia el interior de la casa, Margaret se sintió abrumada por la opulencia que la rodeaba. El vestíbulo principal tenía techos altos con vigas de madera tallada, una escalera curva con barandilla de hierro forjado y alfombras que probablemente costaban más que todo lo que su familia había poseído. «La casa tiene 22 habitaciones», explicó Consuela mientras subían las escaleras.
Puede parecer mucho al principio, pero pronto se acostumbrarán. El señor Carter mantiene la mayoría de las habitaciones cerradas ya que vive solo. ¿Ha vivido solo mucho tiempo?, preguntó Emily con la curiosidad directa de los adolescentes. Consuela vaciló un momento antes de responder. El señor Carter nunca se ha casado, niña. Es un hombre muy dedicado a su trabajo. Margaret detectó algo en el tono de Consuela que sugería que había más en la historia, pero no presionó para obtener más información. Las habitaciones que Carter había asignado a su familia superaron las expectativas de Margaret. La habitación principal era espaciosa y luminosa, con una cama grande, un armario amplio y una ventana que daba hacia los jardines traseros. Las habitaciones conectadas para los niños eran igualmente cómodas, con camas reales en lugar de los catres improvisados a los que se habían acostumbrado en los últimos meses. La sala común es para que puedan reunirse como familia, explicó Consuela, mostrándoles una habitación acogedora con sillas cómodas, una mesa pequeña y estanterías vacías. El señor Carter pensó que querrían tener un espacio privado. Margaret se sintió sorprendida por la consideración que Carter había mostrado al organizar sus alojamientos. Había esperado ser alojada en habitaciones de servicio espartanas, no en lo que parecía una suite familiar confortable. ¿Cuándo comemos?, preguntó Michael directamente, haciendo que Margaret se sonrojara de vergüenza. Consuela se rió con cariño. Ah, un niño honesto. Me gusta eso. La cena se sirve a las 6, pero puedo traerles algo ahora si tienen hambre. Eso sería muy amable, respondió Margaret, incapaz de ocultar su alivio. Mientras Consuela fue a buscar comida, Margaret ayudó a sus hijos a desempacar sus pocas pertenencias. Era surreal ver sus escasas posesiones en habitaciones tan elegantes. Los vestidos remendados de las niñas colgados en armarios de madera fina, los juguetes gastados de Michael colocados en estantes que probablemente habían estado vacíos durante años. Consuela regresó con una bandeja llena de comida que hizo que los ojos de los niños se agrandaran. Pan fresco, queso, jamón, frutas y leche real. Era más comida de la que habían visto junta en semanas. Por favor, coman, dijo Consuela, notando la forma en que los niños miraban la comida. En esta casa, nadie pasa hambre. Mientras los niños comían con el entusiasmo de quienes habían estado privados demasiado tiempo, Consuela se sentó con Margaret. «Señora Henderson», dijo en voz baja, «¿puedo hablarle francamente?». Margaret asintió, preparándose para alguna advertencia sobre el temperamento de Carter o reglas estrictas de la casa. «El señor Carter es un hombre complicado», comenzó Consuela. «Puede ser duro, es cierto, pero no es cruel. En los 5 años que llevo trabajando aquí, nunca lo he visto levantar la mano a nadie o tratar mal a sus empleados sin causa. Pero también es un hombre muy solitario, y a veces esa soledad lo hace distante». «¿Por qué me dice esto?», preguntó Margaret. «Porque veo cómo la mira, y veo cómo mira a sus niños. Hay algo en él que ha cambiado desde que usted aceptó venir. No sé qué es, pero creo que su presencia aquí podría ser buena para todos». Antes de que Margaret pudiera responder, escucharon pasos en el pasillo. Carter apareció en la puerta, con la misma expresión controlada de siempre. «Señora Henderson», dijo formalmente, «¿podríamos hablar sobre sus responsabilidades? Consuela puede quedarse con los niños». Margaret siguió a Carter por los pasillos hasta llegar a una oficina elegante en la planta baja. Las paredes estaban cubiertas de libros, mapas del territorio y documentos comerciales. Un escritorio masivo dominaba el centro de la habitación, cubierto de papeles organizados meticulosamente. «Por favor, siéntese», dijo Carter, señalando una silla frente al escritorio. Margaret se sentó, manteniendo la espalda recta y las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Sus responsabilidades principales serán supervisar las comidas diarias, coordinar la limpieza de las áreas comunes y manejar cualquier correspondencia social que pueda surgir. Consuela se encargará de los aspectos más pesados del mantenimiento, pero necesito a alguien que se ocupe de los detalles más refinados. Margaret asintió. «Entiendo. ¿Hay eventos sociales frecuentes? Ocasionalmente recibo socios comerciales o funcionarios del territorio. Necesito que estas ocasiones se manejen con elegancia». «Puedo hacerlo»,
respondió Margaret con confianza. Su educación la había preparado bien para este tipo de responsabilidades. Carter la estudió durante un momento. Hay algo más. Tengo entendido que usted sabe leer y escribir bien. Sí, señor Carter. También hablo algo de francés y puedo tocar piano. Interesante. Podría necesitar ayuda ocasional con correspondencia comercial. Muchos de mis socios aprecian un toque más refinado en las comunicaciones. Margaret se dio cuenta de que Carter estaba revelando más sobre sus necesidades de lo que probablemente pretendía. No solo necesitaba una ama de llaves, necesitaba a alguien que pudiera ayudarle a navegar los aspectos sociales de sus negocios que claramente no dominaba. Estaré disponible para cualquier tarea que considere apropiada, respondió. Carter se levantó señalando que la conversación había terminado. Excelente, comenzará mañana. Consuela le mostrará las rutinas específicas. Mientras Margaret se dirigía hacia la puerta, Carter la detuvo con una pregunta inesperada. Señora Henderson, ¿sus hijos saben leer? Los mayores sí, señor Carter. He estado educándolos en casa. Hay una biblioteca en la casa que no se usa. Sus hijos pueden acceder a los libros si lo desean. Margaret se volvió para mirarlo, sorprendida por la oferta. Eso es muy generoso, señor Carter. Los libros no sirven de nada si nadie los lee, respondió bruscamente, pero Margaret detectó algo más suave en su expresión. Esa noche, mientras acostaba a sus hijos en camas reales con sábanas limpias, Margaret reflexionó sobre el día. La casa de Carter era un mundo completamente diferente al que habían conocido, lleno de lujos que había olvidado que existían. Pero más sorprendente era el propio Carter. Sus acciones no coincidían completamente con su reputación de hombre despiadado. «Mamá», susurró Sara desde su cama, «¿crees que nos quedaremos aquí mucho tiempo?» Margaret se sentó en el borde de la cama de su hija y acarició su cabello rubio. «No lo sé, cariño. Pero por ahora, estamos seguros y tenemos comida. Eso es lo importante». Mientras los niños se dormían, Margaret se quedó despierta escuchando los sonidos de la gran casa, el viento entre los árboles del jardín, los pasos ocasionales de Consuela en la planta baja, el crujido de la madera que se asentaba. Eran sonidos diferentes a los de su antigua casa, pero gradualmente se sentían menos extraños. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el paisaje bañado por la luna. En la distancia, podía ver las luces de los barracones donde vivían los trabajadores del rancho. Era un recordatorio de que, a pesar de las comodidades, ella y su familia seguían siendo empleados aquí, dependientes de la buena voluntad de William Carter. Pero por primera vez en meses, Margaret se durmió sin el sonido de estómagos rugiendo de hambre, sin la preocupación constante de cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Era un pequeño milagro, y por ahora era suficiente. 3 meses habían pasado desde que la familia Henderson se mudó a la casa de William Carter, y la rutina diaria había creado una nueva normalidad que Margaret nunca habría imaginado. Los niños habían florecido bajo el régimen de comidas regulares y la seguridad de un hogar estable. Sus mejillas habían recuperado el color saludable, y sus risas ahora llenaban los pasillos que antes habían estado sumidos en un silencio perpetuo. Margaret había demostrado ser exactamente lo que Carter necesitaba. Sus habilidades para organizar eventos sociales habían transformado las cenas de negocios de Carter de asuntos tensos y formales a reuniones elegantes que impresionaban a sus invitados. Su educación refinada y su capacidad para conversar sobre literatura, música y eventos actuales habían añadido una dimensión social que Carter nunca había sabido que le faltaba. Pero era en los momentos silenciosos, cuando las responsabilidades del día habían terminado, que Margaret comenzó a vislumbrar al hombre detrás de la reputación temible de William Carter. Una tarde de diciembre, mientras Margaret revisaba la correspondencia en la oficina de Carter, encontró una carta que había llegado mal dirigida. Al ver que era de un orfanato en Phoenix, la llevó inmediatamente a Carter. «Señor Carter», dijo, tocando suavemente la puerta de su estudio privado. «Llegó esta carta por error, parece importante». Carter levantó la vista de los libros de contabilidad que había estado revisando. En los últimos meses,
Margaret había notado que estos momentos de interrupción se habían vuelto menos molestos para él, casi como si esperara estas pequeñas interacciones. ¿Un orfanato? Carter tomó la carta, y Margaret vio cómo su expresión se endurecía ligeramente. Debe ser un error. No tengo tratos con orfanatos. La dirección es definitivamente suya, insistió Margaret suavemente. Tal vez debería abrirla. Carter rompió el sello con movimientos bruscos y leyó rápidamente. Margaret vio cómo su rostro pasaba de la irritación a algo que parecía sorpresa, y luego a una emoción que no pudo identificar. ¿Malas noticias?, preguntó Margaret sin poder contenerse. Carter permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dobló la carta cuidadosamente. Es una carta de agradecimiento. Aparentemente alguien ha estado enviando dinero anónimo al orfanato durante los últimos 2 años. Piensan que soy yo. Margaret estudió su rostro notando la forma en que evitaba su mirada. ¿Y no es usted? No, respondió Carter demasiado rápido. Debe ser un error administrativo. Pero Margaret había aprendido a leer las sutilezas en las expresiones de Carter. La tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se aferraban a la carta, todo sugería que estaba mintiendo. Por supuesto, dijo Margaret simplemente. ¿Debería responder explicando el error? No, dijo Carter abruptamente. Luego suavizó su tono. Quiero decir, no es necesario. Probablemente se den cuenta del error por sí mismos. Esa noche, Margaret no pudo dejar de pensar en la reacción de Carter ante la carta. Se había comportado exactamente como alguien que había sido descubierto en un acto de bondad que prefería mantener en secreto. Era una contradicción fascinante con la imagen de hombre despiadado que cultivaba tan cuidadosamente. Su contemplación fue interrumpida por un grito desde el pasillo. Margaret corrió hacia el sonido y encontró a Michael en el suelo, llorando y sosteniendo su muñeca. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó Margaret, arrodillándose junto a su hijo. «Me caí de las escaleras», sollozó Michael. «Me duele mucho el brazo». Margaret examinó cuidadosamente la muñeca de Michael y sintió un escalofrío de miedo. Estaba hinchada y en un ángulo que no parecía natural. Posiblemente estaba fracturada. «Emily», gritó Margaret, «ven rápido y trae a Consuela». Mientras esperaba ayuda, Margaret escuchó pasos apresurados en las escaleras. Para su sorpresa, William Carter apareció, aún vestido con su ropa de trabajo de la tarde. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz llena de una preocupación que sorprendió a Margaret. Michael se calló. «Creo que puede tener la muñeca fracturada». Sin vacilar, Carter se arrodilló junto a ellos. «Déjame ver», dijo con voz gentil dirigiéndose a Michael. «Soy bastante bueno evaluando este tipo de lesiones. He visto muchas en el rancho». Michael, normalmente tímido con Carter, permitió que examinara su brazo. Carter fue increíblemente cuidadoso. Sus manos grandes sorprendentemente gentiles mientras palpaba la muñeca hinchada. «Definitivamente está fracturada», dijo Carter, mirando a Margaret. «Necesita ser entablillada por un médico. El doctor Harrison vive en la ciudad, pero eso es un viaje de 2 horas. Iré inmediatamente», dijo Margaret, aunque la idea de hacer ese viaje en la oscuridad con un niño herido la aterrorizaba. «No», dijo Carter firmemente. «Yo iré. Conozco el camino mejor que usted y mi carruaje es más rápido». «Pero señor Carter no puede preocuparse por...» «Michael», interrumpió Carter, dirigiéndose directamente al niño. «¿Te gustaría dar un paseo nocturno en mi carruaje especial? Es muy rápido, y vamos a ver al doctor Harrison para que arregle tu brazo». Los ojos de Michael se agrandaron a pesar del dolor. «¿El carruaje rápido? ¿El negro con los caballos grandes?» «Ese mismo», respondió Carter con una sonrisa que Margaret nunca había visto antes. Era genuina y cálida, transformando completamente su rostro. «¿Mamá puede venir también?», preguntó Michael. Carter miró a Margaret. «Por supuesto, pero tenemos que irnos ahora». El viaje al pueblo fue revelador para Margaret. Carter manejó el carruaje con habilidad experta, navegando los caminos rocosos con cuidado para minimizar las sacudidas que pudieran causar más dolor a Michael. Durante todo el trayecto, mantuvo una conversación constante con el niño, distrayéndolo del dolor con historias sobre los animales del rancho.
y promesas de enseñarle a montar cuando su brazo sanara. Señor Carter, dijo Michael en un momento dado, ¿es cierto que usted es malo como dice la gente del pueblo? Margaret sintió que su corazón se detenía, esperando una reacción airada de Carter. En lugar de eso, él se rió suavemente. ¿Qué piensas tú, Michael? ¿Te parezco malo? Michael consideró esto seriamente. No, creo que la gente a veces dice cosas que no son ciertas. Mamá dice que tenemos que conocer a las personas por nosotros mismos. Carter miró a Margaret por encima de la cabeza de Michael, y ella vio algo en sus ojos que la hizo sentir como si algo se moviera en su pecho. Tu mamá es una mujer muy sabia, dijo Carter suavemente. El doctor Harrison, un hombre mayor con barba gris, examinó la muñeca de Michael y confirmó la fractura. Mientras entablillaba el brazo, Carter esperó pacientemente, jugando con Michael para mantenerlo calmado. Margaret observó, fascinada por esta faceta completamente nueva del hombre que había conocido como su empleador estricto. El niño estará bien, anunció finalmente el doctor Harrison. Mantengan el brazo inmóvil durante 6 semanas, y sanará perfectamente. Durante el viaje de regreso, Michael se durmió entre Margaret y Carter, exhausto por la experiencia. En el silencio de la noche, Margaret finalmente encontró el valor para hablar. Señor Carter, no sé cómo agradecerle lo que hizo esta noche. No es necesario, respondió Carter manteniendo los ojos en el camino. Michael es un buen niño. No quería verlo sufrir. Aún así fue muy amable de su parte, más de lo que tenía obligación de hacer. Carter permaneció en silencio durante tanto tiempo que Margaret pensó que la conversación había terminado. Finalmente, habló con voz tan baja que tuvo que inclinarse para escucharlo. Margaret, dijo, y ella se dio cuenta de que era la primera vez que usaba su nombre de pila. ¿Alguna vez se pregunta por qué las personas se convierten en lo que son? La pregunta la sorprendió por su profundidad personal. A menudo, respondió honestamente. Creo que las circunstancias nos moldean, pero también tenemos elección en quién decidimos ser. Yo no tuve mucha elección, dijo Carter amargamente. Cuando era niño aprendí que el mundo es un lugar duro, que la supervivencia requiere dureza. He vivido según esa filosofía durante tanto tiempo que a veces olvido que puede haber otra forma. Margaret sintió que su corazón se ablandaba hacia este hombre complicado. Nunca es demasiado tarde para elegir ser diferente, William. El uso de su nombre de pila colgó en el aire entre ellos como una promesa o una pregunta. Carter finalmente la miró, y en la luz de la luna, Margaret vio una vulnerabilidad en sus ojos que le quitó el aliento. Margaret, dijo suavemente, estos últimos meses, usted y sus hijos han cambiado algo en esta casa. La han hecho sentir como un hogar. El corazón de Margaret comenzó a latir más rápido. William, sé que esto es impropio, continuó Carter. Sé que la situación entre nosotros es complicada. Usted está aquí por obligación, no por elección, pero no puedo evitar sentir... ¿Qué siente?, susurró Margaret. Carter detuvo el carruaje en un claro junto al camino y se volvió hacia ella completamente. Siento que he estado viviendo a medias durante años y de repente estoy completamente vivo. Cuando la veo interactuar con sus hijos, cuando la escucho reír con Consuela, cuando arregla mis torpezas sociales con tanta gracia, me hace querer ser el hombre que veo reflejado en sus ojos. Margaret sintió lágrimas picando en sus ojos. William, yo sé que es una locura, dijo Carter rápidamente. Sé que hay 1000 razones por las que esto no puede funcionar. La diferencia en nuestras posiciones, lo que la gente dirá, el hecho de que técnicamente usted me debe... No le debo nada, interrumpió Margaret firmemente. Hemos cumplido nuestro acuerdo. Pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Margaret respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre ellos. Lo importante es que yo también he estado sintiendo algo que no esperaba. Vine aquí viendo solo al hombre duro que había venido a cobrar una deuda. Pero he llegado a conocer al hombre que envía dinero anónimo a orfanatos, que se queda despierto hasta tarde leyendo, porque le encanta aprender, que trata a mis hijos como si fueran importantes. Esos niños son importantes.
dijo Carter con intensidad. Usted es importante, más importante de lo que puedo expresar. Michael se movió entre ellos, murmurando algo en sueños. El momento se rompió, pero algo fundamental había cambiado. Carter reanudó el viaje, pero ahora había una corriente de conciencia mutua entre ellos que era casi palpable. Cuando llegaron a la casa, Carter cargó a Michael hasta su habitación mientras Margaret preparaba la cama. Trabajaron juntos en silencio. Tucker las mantas alrededor del niño dormido, y Margaret se dio cuenta de lo natural que se sentía, como si fueran una familia real. En el pasillo fuera de las habitaciones de los niños, se detuvieron. La casa estaba silenciosa. Consuela se había ido a dormir hacía horas, y ellos estaban solos en la intimidad de la noche. «Margaret», dijo Carter suavemente, «¿qué hacemos ahora?» Ella lo miró. Este hombre que había sido su salvador reluctante, y ahora se había convertido en algo mucho más complicado. «No lo sé», admitió, «pero sé que no quiero fingir que esta conversación nunca sucedió». Carter asintió lentamente. «Entonces tomaremos las cosas día a día, sin presión, sin expectativas, solo viendo que se desarrolla naturalmente. ¿Y si la gente habla?» «Deja que hablen», respondió Carter con una sonrisa que era mitad desafío, mitad ternura. «He pasado años sin importarme lo que piensa la gente. No voy a empezar ahora». Esa noche, Margaret se quedó despierta durante horas, reviviendo cada momento de la conversación en el carruaje. Su corazón había estado dormido desde la muerte de Thomas, protegido por las necesidades prácticas de la supervivencia. Pero William Carter había despertado algo en ella que había pensado que había perdido para siempre. Al mismo tiempo, se preguntaba si estaba siendo una tonta. ¿Era real lo que sentía o simplemente gratitud hacia el hombre que había salvado a su familia? ¿Y qué hay de él? ¿Sus sentimientos eran genuinos o simplemente la atracción de un hombre solitario hacia la primera mujer que había sido amable con él? Pero mientras escuchaba los sonidos de la casa estableciéndose para la noche, Margaret se dio cuenta de que sus dudas no cambiaban un hecho fundamental. Por primera vez en más de un año, se sentía esperanzada sobre el futuro. No solo esperanzada por la supervivencia, sino esperanzada por la posibilidad de la felicidad. En otra parte de la casa, William Carter también estaba despierto, mirando por su ventana hacia las estrellas. Durante años, había vivido según reglas estrictas. Confía solo en ti mismo, no muestres debilidad, mantén la distancia emocional de todos. Pero Margaret Henderson había destrozado esas reglas simplemente siendo quien era. La idea de estar enamorándose a los 42 años, especialmente de una mujer que había llegado a su vida a través de circunstancias tan complicadas, debería haberlo aterrorizado. En lugar de eso, se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. Mañana sería otro día de navegar por esta nueva dinámica entre ellos. Tendrían que ser discretos, especialmente delante de los niños, hasta que entendieran mejor hacia dónde se dirigían sus sentimientos. Pero esta noche, era suficiente saber que no estaba solo en lo que sentía. El viento invernal susurraba entre los árboles, llevando consigo la promesa de cambios que ninguno de ellos podría haber anticipado cuando firmaron su acuerdo comercial original. Lo que había comenzado como una transacción desesperada, se había transformado en algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ambos sabían que era real. Y en una casa que había estado vacía de amor durante demasiado tiempo, dos corazones solitarios habían encontrado la posibilidad de una segunda oportunidad en el lugar más inesperado. Las últimas horas de la noche se desvanecieron hacia el amanecer, llevando consigo los últimos vestigios de las personas que William y Margaret habían sido antes de esta noche. Mañana se despertarían como personas diferentes, personas que habían admitido la existencia de algo poderoso y frágil entre ellos, y aunque ninguno de los dos podía predecir hacia dónde los llevaría este nuevo entendimiento, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Y así concluye esta emotiva historia de amor inesperado en el viejo oeste. ¿Qué te pareció el encuentro entre William y Margaret? ¿Creías que un hombre tan duro como Carter podría cambiar por amor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estos personajes y sus decisiones.
Si te gustó esta historia de segundas oportunidades y amor que surge en las circunstancias más difíciles, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta del viejo oeste americano. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores narrativas llenas de drama, romance y emociones que te mantendrán al borde del asiento.